El cielo del atardecer sobre la pequeña vereda en el corazón del Quindío se teñía de un rojo intenso, un color tan violento como el de las mejillas de Valentina, húmedas por lágrimas que no dejaban de brotar. Con sus apenas 18 años, estaba sentada a la orilla de una quebrada que serpeaba detrás de su humilde casa de bareque, observando el fluir constante del agua. Buscaba en su corriente mansa una calma que no encontraba en su propio pecho, no después de haber escuchado la conversación entre su madre y don Héctor, el prestamista, gota a gota, más temido y despreciado de toda la región. La deuda de la familia, iniciada por una mala cosecha de café y agravada por la enfermedad de su difunto padre, se había convertido en un monstruo insaciable. Don Héctor había sido claro, un ultimátum brutal: si en una semana no saldaban hasta el último peso, el pequeño lote de tierra y la casa que los había visto nacer serían suyos. ¿Qué se supone que haga ahora?, murmuró Valentina para sí misma, su voz un susurro que se perdió en el murmullo del agua. Sus ojos se anegaron de nuevo al pensar en su hermano menor, Mateo, un niño lleno de sueños y con una inteligencia brillante, todavía muy joven para enfrentar la dureza del trabajo en el campo. Mateo soñaba con ir a la universidad en Armenia, con ser ingeniero. Pero ¿cómo podría ese sueño sobrevivir si los echaban a la calle, si perdían el único techo que conocían? Valentina. La voz de su madre, doña Elena, la arrancó de sus pensamientos, un llamado cargado de angustia que llegó desde la casa. «Venga un momentico, mija». Valentina exhaló un largo y tembloroso suspiro. Se puso en pie con la lentitud de quien carga el mundo sobre los hombros y caminó hacia la casa. En la pequeña sala, con sus paredes de un azul desvaído y un par de muebles de madera gastada, encontró a su madre sentada, el rostro pálido como la cera, frente a un don Héctor que parecía deleitarse con la miseria ajena. Había algo en la mirada de aquel hombre que le helaba la sangre a Valentina. Era la mirada rapaz de un depredador que ha acorralado a su presa y saborea la victoria. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Valentina, esforzándose por mantener la voz firme, por ocultar el nudo de pánico que se le formaba en la garganta. Doña Elena levantó la vista, sus ojos enrojecidos y llenos de una mezcla de vergüenza y desesperación. «Mija, es que ya no tenemos más opciones», dijo, las palabras tropezando en sus labios. «Don Héctor. Él nos ofrece una solución». La tensión en el cuerpo de Valentina se agudizó. ¿Qué clase de solución? Don Héctor esbozó una sonrisa delgada y cruel, una línea sin alegría en su rostro curtido. Explicó la propuesta con un tono neutro, desapasionado, como si estuviera negociando la venta de un bulto de café. «Tengo un conocido, un señor de edad llamado don Rafael. Es un hombre muy adinerado, dueño de la hacienda más grande de la vereda vecina, pero vive solo desde hace muchos años. Quiere volver a casarse y... Bueno, usted, señorita Valentina, tiene el perfil perfecto para ser su joven esposa». Los ojos de Valentina se abrieron como platos, incrédula. ¿Casarse? ¿Con un anciano? La idea era tan absurda, tan grotesca, que casi se echó a reír. Pero el llanto ahogado de su madre la devolvió a la brutal realidad. Esto no era una broma macabra. «Si usted acepta casarse con él, todas sus deudas quedarán saldadas de inmediato», continuó don Héctor, su voz fría como el acero. «Y no solo eso. Él también le dará a su familia una suma considerable de dinero para que puedan vivir sin preocupaciones. Podrá salvar esta casa, a su hermanito, el futuro de todos ustedes». Valentina sintió como si una roca inmensa le oprimiera el pecho, robándole el aire. Sabía que su madre, una mujer devota y de principios, jamás le habría propuesto algo así si no estuviera al borde del abismo. Pero, ¿cómo podía aceptar un destino así? Su vida, su futuro, sus propios sueños de quizás estudiar enfermería, todo se desvanecería, engullido por el sacrificio. «No», dijo con una firmeza que no sentía, su voz temblando ligeramente. «No quiero. Todavía soy muy joven. Tengo derecho a elegir mi propia vida». Doña Elena rompió a llorar con más fuerza, un sollozo desgarrador que partió el corazón de Valentina. «Mija, por favor.
Es la única manera. Si perdemos la casa, ¿a dónde vamos a ir? Mateo no podrá seguir en el colegio y nos moriremos de hambre, Valentina. El silencio cayó pesado en la pequeña sala. Valentina miró el rostro de su madre, un mapa de culpa y angustia. Luego su mirada se desvió hacia la puerta, donde Mateo estaba de pie, con una expresión de confusa inocencia. Era demasiado pequeño para entender la magnitud de la tragedia, pero Valentina sabía que el futuro de ese niño dependía de la decisión que ella tomara en ese preciso instante. Lentamente, sus manos se cerraron en puños apretados. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que no tenía otra opción. Con una voz que fue apenas un hilo, finalmente pronunció las palabras que sellarían su destino. ¿Está bien? ¿Lo haré? El rostro de su madre se transformó, una mezcla de alivio y profundo remordimiento. Mientras tanto, don Héctor sonrió, plenamente satisfecho, como un jugador de ajedrez que acaba de ejecutar un jaque mate impecable. Afuera, el cielo se oscurecía y el viento de la montaña comenzaba a soplar con un frío cortante. Más tarde, Valentina regresó a la orilla de la quebrada, contemplando su propio reflejo en el agua oscura. Su corazón era un vacío, un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué sería de ella? ¿Cómo sería vivir con un anciano al que ni siquiera conocía? ¿Valdría la pena semejante sacrificio? Solo una cosa sabía con certeza: por su familia, estaba dispuesta a entregarlo todo. Incluso si eso significaba sacrificar su propia libertad. Aquella mañana, la vereda cafetera donde vivía Valentina parecía más silenciosa que de costumbre. La brisa fresca de la montaña, normalmente portadora del aroma de las flores de café, no lograba calentar el corazón de Valentina, que se sentía como un témpano de hielo. Detrás de la delgada cortina de su habitación, se sentó al borde de su cama de madera, contemplando el sencillo vestido blanco de novia que colgaba de la pared. El vestido había sido de su madre, usado en su boda con el difunto padre de Valentina. Ahora, esa misma prenda se convertiría en el símbolo del día más oscuro de su vida. «Mija, ya está lista». La voz de doña Elena sonó suavemente desde el otro lado de la puerta. Valentina respiró hondo, tratando de reunir las pocas fuerzas que le quedaban. «Ya casi, mamá», respondió con un tono monótono. Se levantó lentamente, tomó el vestido y se lo puso sin el menor rastro de entusiasmo. El espejo agrietado en una esquina de la habitación le devolvió el reflejo de una muchacha pálida, con los ojos hinchados por el llanto nocturno y una sonrisa forzada que no llegaba a ocultar su miseria. No había ni una pizca de felicidad en su rostro. «Esto no es una boda, es una transacción», pensó con amargura. Una vez vestida, salió a la sala donde su madre, Mateo y unos pocos vecinos cercanos ya se habían reunido. El ambiente era incómodo, cargado de una piedad silenciosa. Incluso algunos de los vecinos evitaban mirarla directamente a los ojos. Sabían lo difícil que era esta decisión para ella, pero nadie podía hacer nada más que ofrecer un apoyo tácito. Don Héctor, sentado en un rincón como un buitre esperando su festín, parecía inmensamente complacido. Esbozó una sonrisita al ver entrar a Valentina. muy bien», dijo, cruzando los brazos sobre su pecho. «Nuestro invitado ya está por llegar». El corazón de Valentina martilleaba con fuerza. Nunca había visto a Rafael, el hombre que en pocos minutos se convertiría en su esposo. Lo único que sabía era que era un anciano, dueño de vastas tierras en la vereda de al lado. ¿Cómo sería su aspecto? ¿Sería amable o, por el contrario, un hombre frío y tosco? Esos pensamientos se arremolinaban en su mente, aumentando su nerviosismo. No pasó mucho tiempo antes de que un viejo pero impecable Toyota Land Cruiser se detuviera frente a la casa. El sonido del motor rompió el silencio de la mañana. Valentina sintió que el corazón se le saldría del pecho. La puerta del vehículo se abrió y un hombre de unos 70 años descendió con la ayuda de un chofer. Llevaba una guayabera blanca, pantalón de lino y un sombrero aguadeño. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero su mirada era penetrante, llena de una autoridad serena. ¿Ese era Rafael?
Caminó lentamente hacia la puerta principal. Doña Elena se apresuró a recibirlo con un respeto casi temeroso, mientras Valentina permanecía inmóvil, apretando el borde de su vestido con manos sudorosas. Cuando sus miradas se encontraron, Rafael le ofreció una sonrisa leve, casi imperceptible. Una sonrisa difícil de interpretar. ¿Era simpatía o simple formalidad? «Buenos días», dijo Rafael, su voz grave pero firme. «Disculpen si llego un poco tarde. Espero que todo esté listo». Doña Elena asintió rápidamente. «Sí, don Rafael. Todo está listo. Por favor, siga». La ceremonia se llevó a cabo en el pequeño patio delantero de la casa. Aunque sencilla, se realizó con la solemnidad que el sacerdote de la parroquia pudo improvisar. Leyó las escrituras y ofreció consejos matrimoniales que sonaban huecos en aquel contexto. La atmósfera seguía siendo sombría. No había risas, no había música, solo los murmullos apagados de los vecinos presentes. Cuando llegó el momento de dar el «sí, acepto», Valentina sintió que todo su cuerpo temblaba. Tuvo que repetir las palabras del sacerdote, pero su voz fue tan baja que apenas se oyó. Sus manos estaban frías y húmedas. No podía mirar a Rafael, que estaba sentado a su lado con una calma imperturbable. Cada vez que intentaba hacerlo, solo sentía un vacío profundo. «Yo, Rafael, te recibo a ti, Valentina, como mi esposa y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida», dijo Rafael con un tono llano, pero seguro. Con esa simple frase, el futuro de Valentina cambió para siempre. Una vez terminada la ceremonia, los vecinos comenzaron a marcharse uno por uno. Algunos le daban felicitaciones a Valentina, pero sus voces sonaban forzadas, llenas de compasión. Ella solo respondía con una sonrisa débil, con el corazón hecho pedazos. «Mija, vamos a la casa de don Rafael», dijo doña Elena suavemente, tratando de darle ánimos. Valentina asintió sin decir palabra. Siguió a Rafael hasta el viejo Toyota, dejando atrás la casa de su infancia, quizás para siempre. Dentro del vehículo, el silencio era denso y torpe. Rafael iba en el asiento del copiloto, mientras Valentina, en el asiento trasero, miraba por la ventana con la vista perdida en el paisaje de cafetales. No sabía qué le esperaba en su nuevo hogar. Pero una cosa era segura, este era el comienzo de una vida extraña, llena de incertidumbre y coerción. La hacienda de Rafael era mucho más grande y majestuosa de lo que Valentina había imaginado. Situada en lo alto de una colina, estaba rodeada de frondosos guaduales y hectáreas de cafetales que se perdían en el horizonte. Desde fuera, la casona principal parecía imponente, con su arquitectura tradicional cafetera, amplios corredores de madera, techos de teja roja, robustos pilares y coloridas macetas colgantes. Sin embargo, una vez que cruzaron el umbral, el ambiente se tornó frío y silencioso. «Bienvenida», dijo Rafael escuetamente mientras entraban en el zaguán. Su voz resonó en el espacio vacío. No había decoraciones excesivas ni señales de calidez familiar. Solo antiguos muebles de madera maciza, una mesa cubierta por una fina capa de polvo y lámparas que proyectaban una luz tenue. Todos los objetos parecían portar las huellas de un pasado melancólico. Valentina se quedó de pie en la entrada, rígida, sintiéndose como una intrusa. Sabía que esta era su casa ahora, pero no se sentía cómoda en absoluto. Para colmo, Rafael solo le dio unas breves instrucciones sobre las reglas básicas de la casa y luego desapareció en su estudio sin decir mucho más. «Puede explorar la casa si quiere», dijo antes de cerrar la puerta de su estudio. «Pero, por favor, no me moleste cuando esté trabajando». Valentina tragó saliva. Intentó calmarse a pesar de la incertidumbre que la invadía. Lentamente, comenzó a recorrer las estancias. Cada rincón de la casa le parecía ajeno. Había una cocina enorme pero que rara vez parecía usarse. Un comedor con una mesa larguísima que no había sido tocada en años y el dormitorio principal, que, para el tamaño de la casa, era sorprendentemente austero.
Sin embargo, lo que más captó la atención de Valentina fue el estudio de Rafael. Aunque no tenía permitido entrar, pudo atisbar un poco a través de la rendija de la puerta entreabierta. Dentro había estanterías repletas de libros antiguos, documentos esparcidos sobre un gran escritorio y fotografías en blanco y negro colgadas en las paredes. Varias parecían retratos familiares, pero los rostros le eran desconocidos. Una en particular mostraba a una mujer joven con una sonrisa dulce que, por alguna razón, despertó la curiosidad de Valentina. Los primeros días en la nueva casa transcurrieron con una lentitud exasperante. La vida de Valentina estaba marcada por la soledad. Rafael pasaba casi todo el tiempo en su estudio o salía de la hacienda sin darle mayores explicaciones. Cuando se encontraban, sus conversaciones eran puramente funcionales: la comida, las necesidades de la casa, noticias sobre su familia. No había risas, no había charlas profundas. Su relación era tan formal como la de un patrón y su empleada. Sin embargo, discretamente, Rafael comenzó a mostrar su amabilidad a través de pequeños gestos. Una mañana, Valentina encontró un vestido nuevo colgado en la puerta de su habitación. Era un vestido sencillo pero hermoso, de un color pastel que le sentaba muy bien a una joven de su edad. Junto a él, una pequeña nota escrita a mano: «Espero que te guste». No había firma, pero Valentina supo quién lo había dejado. En otra ocasión, Rafael le entregó un sobre grueso. Dentro había una cantidad de dinero más que suficiente para enviar a su familia. «Para su hermano», dijo brevemente. «Asegúrese de que pueda seguir estudiando». Valentina quedó sorprendida. No esperaba tal generosidad de un hombre que al principio parecía tan distante e indiferente. Poco a poco, su confusión comenzó a transformarse. Quizás Rafael no era tan terrible como lo había imaginado. Tal vez había otra razón por la que había decidido casarse con ella. Esas preguntas empezaron a rondar su mente. ¿Por qué Rafael, un hombre rico y solitario, elegiría casarse con una campesina como ella? ¿Era realmente solo por ayudar a su familia a pagar una deuda, o había un secreto oculto detrás de todo esto? Una noche, aprovechando que Rafael no estaba en casa, Valentina decidió investigar más a fondo. Se dirigió al estudio, el lugar que hasta ahora le había estado prohibido. La puerta no estaba con llave, y con sumo cuidado, entró. Sobre el escritorio, encontró una pila de cartas antiguas y una pequeña caja de madera escondida bajo unos documentos. Movida por la curiosidad, abrió la caja. Dentro había varias cartas de amor, la tinta azul ya desvaída por el tiempo. Las cartas estaban dirigidas a alguien llamado Sofía. Valentina leyó una de ellas con el corazón acelerado. «Para mi amada Sofía, cada vez que te veo, el mundo se siente más brillante. Tu presencia es el mayor regalo de mi vida». De repente, Valentina recordó la foto de la joven sonriente que había visto en la pared del estudio. ¿Sería Sofía la mujer de la fotografía? ¿Quién era ella? ¿Y qué relación tenía con Rafael? Antes de que pudiera seguir leyendo, escuchó el sonido de unos pasos que se acercaban. Presa del pánico, cerró la caja apresuradamente y salió de la habitación. Cuando Rafael entró en su estudio, ella fingía limpiar la mesa del comedor. Pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Sabía que acababa de encontrar algo importante, algo que podría explicar por qué Rafael se había casado con ella. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Su mente estaba ocupada por las cartas de amor que había encontrado en la pequeña caja de madera de Rafael. Las palabras en esas cartas estaban tan cargadas de emoción, escritas por alguien que amaba profundamente a Sofía, la joven de la fotografía en blanco y negro. ¿Quién era Sofía? ¿Qué relación tenía con Rafael? ¿Y por qué guardaba esas cartas con tanto esmero, como si aún tuvieran un significado vital para él? Las preguntas daban vueltas en su cabeza hasta que los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana de su habitación. Decidió que debía encontrar más respuestas. Sin embargo, esta vez tendría que ser mucho más cautelosa. Si Rafael descubría que había hurgado en sus cosas personales, podría enfadarse o, peor aún, distanciarse por completo.
La oportunidad se presentó cuando Rafael tuvo que viajar a un pueblo vecino por asuntos de negocios. Normalmente no regresaba hasta el final de la tarde, lo que le daba a Valentina tiempo suficiente para investigar sin temor a ser descubierta. Con pasos sigilosos, regresó al estudio. Esta vez, abrió la caja con más calma. Dentro, además de las cartas de amor, había otras fotografías que no había tenido tiempo de ver antes. Una de ellas mostraba a un Rafael mucho más joven, de pie junto a Sofía bajo un samán frondoso. Se veían felices, sonriéndose con una complicidad evidente. Otras fotos capturaban momentos de su vida juntos, en un viaje, en el mercado del pueblo, e incluso una foto de su boda. Valentina se quedó atónita. Entonces, Sofía había sido la primera esposa de Rafael. ¿Pero por qué nunca había oído hablar de ella? ¿Qué le había ocurrido? Continuó su búsqueda, esta vez abriendo los cajones del escritorio. En uno de ellos, encontró unos documentos médicos amarillentos. Contenían informes sobre una enfermedad pulmonar que Sofía había padecido años atrás. Valentina leyó con atención. Resultó que Sofía había fallecido por complicaciones de dicha enfermedad, apenas unos años después de su matrimonio. Un nudo de tristeza se formó en la garganta de Valentina. De repente, sintió una profunda compasión por Rafael. Qué terrible debía ser perder a la persona que amas de esa manera. ¿Sería esa la razón por la que nunca hablaba de su pasado? ¿Acaso aún no había superado la muerte de Sofía? Pero había algo más que despertó su curiosidad. Entre los documentos, encontró una pequeña nota escrita a mano por el propio Rafael. Nunca podré olvidarte, Sofía. Tu rostro está siempre en mi mente. Incluso después de todo este tiempo, espero que llegue el día en que encuentre a alguien que se parezca a ti. Alguien que pueda llenar este vacío. A Valentina se le cortó la respiración. Esa frase sonaba como una confesión. ¿Acaso Rafael se había casado con ella porque veía en ella un reflejo de Sofía? ¿Era ella solo un reemplazo, un remedio para curar las viejas heridas de aquel hombre? Una mezcla de sentimientos la invadió. Por un lado, se sentía molesta y un poco enfadada, como si la estuvieran utilizando. Por otro lado, sentía lástima. ¿Cómo podía alguien vivir tantos años con un dolor tan profundo? ¿Era esta la verdadera razón detrás de su matrimonio? Mientras estaba sumida en sus pensamientos, escuchó el ruido del motor del Toyota afuera. Rafael había regresado antes de lo esperado. Asustada, cerró rápidamente el cajón y salió del estudio. Intentó parecer tranquila cuando él entró en la casa, pero su corazón latía desbocado. Afortunadamente, Rafael no sospechó nada. Se dirigió directamente a su estudio, como de costumbre, sin intercambiar más que un saludo formal. Esa noche, Valentina yacía en su cama, mirando el techo con la vista perdida. Su mente era un caos de preguntas. ¿Era solo un instrumento para llenar el vacío en la vida de Rafael, o él realmente había empezado a sentir algo por ella? Una cosa era segura, no podía ignorar estos secretos. Tenía que averiguar más sobre Sofía, sobre el pasado de Rafael y sobre lo que él realmente esperaba de ella. Días después de su descubrimiento, Valentina comenzó a ver a su esposo de una manera diferente. Ya no era solo un anciano frío y misterioso, sino alguien que luchaba en silencio contra una pérdida devastadora. El secreto de Sofía le dio una nueva perspectiva. Detrás de su fachada formal y su calma, Rafael albergaba una herida que nunca había sanado. Sin embargo, este cambio de percepción no fue instantáneo. Al principio, Valentina se sentía indecisa. ¿Debería confrontar a Rafael directamente y preguntarle por Sofía? ¿O sería mejor guardar silencio y dejar que el tiempo revelara las respuestas? La decisión llegó una noche cuando encontró a Rafael sentado solo en el corredor trasero de la casa. Estaba absorto en sus pensamientos, contemplando el cielo nocturno salpicado de estrellas. La luz de la luna bañaba su rostro arrugado, haciéndolo parecer más frágil que nunca. Valentina se acercó con cautela. «Don Rafael», lo llamó suavemente, temerosa de interrumpir su soledad. Rafael se volvió, algo sorprendido de verla allí. «Ah,
Es usted, dijo con su tono habitual, pero sin aspereza. ¿Sucede algo? Solo quería hablar un momento, respondió Valentina, vacilante. Se sentó en una mecedora de madera junto a él, intentando calmar sus propios nervios. Sé que quizás no soy la persona indicada para hablar de esto, pero... encontré algo en su estudio. Los ojos de Rafael se abrieron por un instante, pero luego bajó la mirada, como si ya lo esperara. ¿Qué encontró?, preguntó sin emoción aparente, aunque había un matiz de cansancio en su voz. Las cartas, dijo Valentina, su voz temblorosa, y las fotos de Sofía. Sé que fue su primera esposa. Discúlpeme si fui muy entrometida, pero solo quería saber más. Rafael guardó silencio durante un largo rato. Miró al cielo como si buscara respuestas en las estrellas. Luego, con voz suave, comenzó a relatar su historia. Sofía fue el amor de mi vida, dijo, su tono impregnado de viejos recuerdos. Nos casamos muy jóvenes y nuestra vida estaba llena de felicidad. Pero su enfermedad apareció de repente. Hice todo lo posible para curarla, pero al final, no pude salvarla. La voz de Rafael se quebró ligeramente, aunque se esforzaba por mantener la compostura. Después de que se fue, mi vida quedó vacía. Intenté seguir adelante, pero su sombra estaba en todas partes. Cada vez que veía a una mujer joven, la comparaba inevitablemente con Sofía. Hasta que la conocí a usted. Valentina tragó saliva. Su corazón dolió al escuchar esas palabras. Entonces se casó conmigo porque me parezco a ella. Rafael esbozó una sonrisa melancólica. Al principio, que así. Vi algo en usted que me la recordaba, sus ojos, su sonrisa, incluso su forma de hablar. Pero con el tiempo, he empezado a verla a usted por quien es, Valentina. Usted no es un reemplazo de Sofía. Usted es usted. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Valentina. No sabía si sentirse enfadada o conmovida. De alguna manera, las palabras de Rafael sonaban sinceras. No estaba tratando de aprovecharse de ella, era simplemente un hombre que había perdido a su gran amor y buscaba un poco de paz en su vejez. Le pido disculpas si la hice sentir como una mercancía, continuó Rafael, su voz cada vez más suave. Sé que este matrimonio comenzó por las razones equivocadas. Pero ahora, espero que podamos construir algo real, algo más que una simple obligación. Valentina miró a Rafael fijamente. Detrás de las arrugas, vio a un hombre vulnerable, lleno de cicatrices, pero también de esperanza. Lentamente, comenzó a sentir una profunda empatía por su esposo. Quizás este era el verdadero comienzo de su relación. Está bien, dijo finalmente, su voz llena de una nueva determinación. ¿Lo intentaré? ¿Por los dos? Rafael sonrió ampliamente, una sonrisa que rara vez había mostrado. Por primera vez, Valentina sintió una calidez genuina emanando de él. Se quedaron sentados juntos bajo el cielo nocturno, compartiendo historias de sus pasados. A pesar de la enorme diferencia de edad, encontraron un punto en común en la comprensión mutua. Sin embargo, detrás de ese momento de paz, Valentina sabía que su viaje apenas comenzaba. Rafael podía haberse abierto un poco, pero todavía había secretos por descubrir. Y, de alguna manera, sentía que su futuro no sería tan tranquilo como esperaba. Semanas después de aquella conversación bajo las estrellas, la relación entre Valentina y Rafael cambió significativamente. Ya no vivían su matrimonio como una formalidad. Una calidez crecía entre ellos, lenta pero real. Rafael se mostraba más abierto, mientras que Valentina empezaba a sentirse verdaderamente en casa en la gran hacienda. Pero la calma recién encontrada no duró mucho. Una mañana, mientras Valentina preparaba el desayuno, escuchó un fuerte ruido proveniente del estudio de Rafael. Corrió alarmada y lo encontró tendido en el suelo. Su rostro estaba pálido y su respiración era agitada. ¿Don Rafael?, exclamó, ayudándolo a incorporarse. ¿Qué le pasó?,
Rafael intentó sonreír para tranquilizarla, aunque el sudor frío perlaba su frente. No es nada, mija, dijo con voz débil. Solo un mareo. Ya estoy bien. Pero Valentina sabía que no era algo que pudiera ignorarse. Inmediatamente mandó a buscar al médico de la vereda para que lo examinara. Después de una breve revisión, el médico negó con la cabeza, su expresión era de preocupación. «Es el corazón», dijo en voz baja. «La presión de don Rafael está muy alta y hay indicios de una enfermedad coronaria. Necesita recibir tratamiento intensivo en un hospital». Valentina sintió como si le clavaran un puñal en el pecho. ¿Es grave?», preguntó con voz temblorosa. El médico suspiró. «No podemos correr riesgos. Si no recibe atención pronto, su estado podría empeorar drásticamente. Además, su edad avanzada significa que su cuerpo ya no es tan fuerte». Al oír esas palabras, el mundo de Valentina se derrumbó. Apenas comenzaba a sentir un vínculo con Rafael, a verlo como algo más que un esposo por obligación. ¿Cómo podía perderlo ahora, después de todo lo que habían pasado juntos? Rafael, por su parte, parecía tranquilo a pesar del sombrío diagnóstico. «No se preocupe», le dijo a Valentina. «He vivido una vida larga. Lo importante ahora es usted y su familia. Debe mantenerse fuerte». Pero Valentina no pudo contener las lágrimas. Agarró la mano de Rafael con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. «No quiero perderlo», dijo entre sollozos. «Por favor, tenemos que encontrar una manera de curarlo». Rafael le dedicó una sonrisa débil, llena de gratitud y aceptación. «Usted ya ha hecho mi vida más significativa, Valentina. Pase lo que pase, quiero que sepa que no me arrepiento de haberme casado con usted». Después de que el médico se fue, Valentina pasó el resto del día con la mente en un torbellino. Buscó información sobre tratamientos para enfermedades cardíacas, incluso consideró llevar a Rafael a un hospital en la ciudad. Pero el alto costo de la atención médica la hizo dudar. Aunque Rafael tenía dinero, sabía que él siempre era prudente con sus finanzas. No quería agobiarlo con una petición tan grande. Mientras tanto, Rafael sufría los síntomas con más frecuencia: mareos, dificultad para respirar, dolores en el pecho. Cada vez que ocurría, el pánico de Valentina crecía. Empezó a darse cuenta de que el tiempo que les quedaba juntos podría ser corto. Una noche, mientras Rafael descansaba en su mecedora en el corredor, Valentina se le acercó con el corazón encogido. «Don Rafael», dijo suavemente, «quiero hablar sobre el futuro». Rafael se volvió, su mirada encontrando los ojos preocupados de Valentina. «¿Qué quiere decirme?», preguntó con calma, aunque sabía de qué se trataba. «Tengo miedo», confesó Valentina. «Tengo miedo de perderlo y también de lo que pasará después». «¿Qué se supone que haga así? ¿Si algo le sucede?». Rafael sonrió con ternura y extendió la mano para acariciarle la cabeza. «No tema», dijo. «He redactado mi testamento. Todo lo que poseo será suyo. Solo quiero que cuide de su familia, especialmente de Mateo. Asegúrese de que reciba la mejor educación posible». Las lágrimas de Valentina comenzaron a fluir de nuevo. Sabía que Rafael intentaba reconfortarla, pero sus palabras solo aumentaban su temor. ¿Cómo podría aceptar todo eso si él ya no estaba a su lado? Esa noche, se sentaron juntos bajo un cielo despejado, tomados de la mano, en silencio. Valentina sabía que debía prepararse para lo peor, pero en lo más profundo de su corazón, todavía esperaba un milagro que salvara a Rafael. Las semanas siguientes fueron un periodo de tensión constante. Aunque Rafael recibió algunos tratamientos en el hospital más cercano, su condición no mejoraba. Al contrario, los pequeños infartos se hicieron más frecuentes, y Valentina vivía en un estado de alerta perpetuo. A pesar de su debilidad física, Rafael mantenía una actitud serena y sabia. Parecía haber aceptado su destino. Una tarde, mientras estaban sentados en la sala, Rafael llamó a Valentina con un tono solemne.
Valentina, quiero que lea algo. Ella lo miró confundida. ¿Qué cosa? Rafael tomó un sobre grande de la mesa a su lado. El sobre parecía antiguo, con un sello de cera casi deshecho. Este es mi testamento, dijo. Lo escribí hace años, pero nunca se lo había mostrado. Creo que ha llegado el momento de que lo lea. El corazón de Valentina se aceleró. Entendía el significado de esas palabras. Rafael se estaba preparando para el final. Trató de mantener la compostura y tomó el sobre con respeto. Lo leeré más tarde, dijo, intentando ocultar su nerviosismo. No, respondió Rafael, con una firmeza suave. Quiero que lo lea ahora, frente a mí. Con manos temblorosas, Valentina abrió el sobre y comenzó a leer. Al principio, vio una lista de los bienes de Rafael: tierras, propiedades, cuentas bancarias, una valiosa colección de antigüedades. Todo estaba detallado y declarado como herencia para ella. Pero fue una cláusula al final lo que la dejó sin aliento. Toda mi fortuna pasará a ser propiedad de Valentina. Sin embargo, hay una condición: Mateo, su hermano, deberá recibir una educación de calidad hasta completar sus estudios universitarios. Si por alguna razón él no continúa estudiando, toda mi herencia será donada a una fundación benéfica. Valentina se quedó en silencio, mirando a Rafael con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto?, preguntó con la voz quebrada. Rafael sonrió débilmente. Porque confío en usted, Valentina. Es una mujer fuerte y sé que hará cualquier cosa por su familia. Solo quiero asegurarme de que su sacrificio no haya sido en vano. Mateo merece un futuro mejor. Las lágrimas de Valentina se desbordaron. Este testamento no era solo sobre dinero, era sobre la fe que Rafael tenía en ella. Le estaba confiando no solo su patrimonio, sino la responsabilidad de proteger a su familia. Gracias, susurró. Pero no quiero nada de esto si usted no está a mi lado. Rafael tomó su mano con fuerza. Siempre estaré a su lado, Valentina. Quizás no físicamente, pero sí en mis oraciones y esperanzas. Usted es fuerte. Puede hacerlo. Días después, mientras ordenaba los documentos de Rafael, Valentina encontró algo más. En un cajón de su estudio, había una carta oficial con el nombre de don Héctor, el prestamista. La carta revelaba que don Héctor había robado una parte de las tierras de Rafael hacía décadas, utilizando escrituras falsas y amenazas. Valentina se quedó helada. ¿Era esta la razón de la generosidad de Rafael hacia su familia? ¿Era parte de un plan de venganza? Leyó más y encontró otra nota de Rafael: don Héctor es el mismo hombre que arruinó mi vida en el pasado. Me quitó mis tierras y no pude hacer nada, era joven y estúpido. Pero ahora tengo la oportunidad de devolvérsela. A través de Valentina, destruiré su dominio sobre esta vereda. A Valentina se le detuvo el aliento. Acababa de darse cuenta de que su matrimonio no era solo sobre la deuda de su familia, sino también sobre una venganza oculta. Rafael la había utilizado como un arma contra su antiguo enemigo. Una mezcla de sentimientos la abrumó. Por un lado, se sentía furiosa por haber sido mantenida en la oscuridad. Por otro, se sentía aliviada de que no todo girara en torno a ella. Pero una gran pregunta surgió: ¿debía continuar con ese plan? ¿Y cómo? Tras descubrir la verdad sobre el plan de Rafael contra don Héctor, Valentina se sintió en una encrucijada. No podía simplemente ignorar la información, pero ¿cómo podría una joven campesina enfrentarse a un hombre tan poderoso y despiadado? Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no tenía otra opción. Rafael le había dejado una herencia no solo para su beneficio personal, sino con el propósito de proteger a su familia y hacer justicia. Si no actuaba, el sacrificio de Rafael, y el suyo propio, habría sido en vano. Una mañana, después de asegurarse de que Rafael descansaba, Valentina decidió investigar más a fondo los crímenes de don Héctor. Empezó por lo más simple: escuchar a la gente del pueblo.
Con la excusa de ayudar a su madre a vender productos de la huerta, fue al mercado y habló con comerciantes y campesinos. No tardó en descubrir que casi todos tenían una historia terrible sobre don Héctor. «Ese hombre es el diablo», dijo doña Lucila, una anciana vendedora de verduras, con rabia contenida. «Presta dinero con intereses imposibles. Y cuando uno no puede pagar, le quita la tierra o la casa. Muchas familias han quedado en la calle por su culpa. Y siempre está aliado con las autoridades de la vereda», añadió don Ramiro, un campesino. «Si alguien se queja, lo denuncia a la policía con acusaciones falsas. Ya es dueño de media región». Valentina escuchó cada historia con el corazón encogido. Se dio cuenta de que esto no era solo un asunto personal entre ella y Rafael, era un problema que afectaba a toda la comunidad. Tenía que hacer algo, aunque el riesgo fuera enorme. Sabía que no podía enfrentarse a don Héctor sola. Necesitaba ayuda. Después de sopesar sus opciones, decidió contactar a un joven abogado llamado Alejandro, que había visitado la vereda para ofrecer asesoría legal gratuita. Recordaba su dedicación y empatía. Reuniendo todo su coraje, fue a la pequeña oficina de Alejandro. Cuando le explicó la situación, las tierras robadas de Rafael, su matrimonio como parte de un plan de venganza, los documentos que había encontrado, Alejandro pareció sorprendido, pero interesado. «Este es un caso muy serio», dijo después de escucharla. «Pero si podemos demostrar que don Héctor usó documentos falsos y amenazas, podemos denunciarlo». «¿Pero tenemos suficientes pruebas?», preguntó Valentina, dudosa. Alejandro sonrió levemente. «La prueba principal ya la tiene usted, la carta oficial y los documentos. Además, podemos reunir los testimonios de las otras víctimas. Llevará tiempo, pero si trabajamos juntos, podemos vencerlo». Esas palabras le dieron a Valentina un atisbo de esperanza. La lucha no sería fácil, pero al menos no estaría sola. En las semanas siguientes, ella y Alejandro trabajaron incansablemente, visitando a las víctimas de don Héctor una por una, pidiéndoles que testificaran. Al principio, muchos tenían miedo, pero al ver la determinación de Valentina y el apoyo de Alejandro, comenzaron a hablar. Mientras tanto, la salud de Rafael empeoraba. Apenas salía de la cama y hablaba en susurros. Aún así, apoyaba plenamente a Valentina. «Estoy orgulloso de usted», le dijo una tarde. «Es más fuerte de lo que imaginaba». Valentina le apretó la mano, conteniendo las lágrimas. «Solo quiero asegurarme de que todo esto no sea en vano. Continuaré lo que usted empezó». Rafael sonrió débilmente, sus ojos llenos de gratitud. «Gracias, Valentina. Usted es mi esperanza». Cuando reunieron todas las pruebas y testimonios, finalmente denunciaron a don Héctor. El proceso no fue fácil. Él intentó sobornar a los funcionarios e incluso amenazó a Valentina directamente. Pero la determinación de ella era inquebrantable. Esta era su batalla final. Al final, la verdad prevaleció. La investigación policial demostró los crímenes de don Héctor. Fue arrestado y todos sus bienes ilegales fueron confiscados. Pero esta victoria tuvo un precio. En medio del proceso legal, Rafael finalmente sucumbió a su enfermedad. Murió mientras dormía, con una sonrisa pacífica en el rostro. Valentina se sintió destrozada. Había perdido a su esposo, el hombre que había cambiado su vida. Pero en medio de su dolor, también sentía orgullo. Rafael le había dejado un legado mucho más grande que el dinero, el coraje para luchar contra la injusticia. Los días posteriores a la muerte de Rafael fueron una pesadilla para Valentina. La gran hacienda, que poco a poco se había llenado de una tímida calidez, ahora se sentía vacía y fría. El eco de los pasos de Rafael ya no resonaba en los corredores, y su estudio se había convertido en un santuario de recuerdos agridulces. A pesar de su dolor, Valentina sabía que no podía dejarse consumir por la tristeza. Tenía una responsabilidad que cumplir. Sin embargo, una duda la asaltaba.
¿Estaba realmente cumpliendo los deseos de Rafael o simplemente proyectando sus propias interpretaciones, sin considerar sus verdaderos sentimientos? Cada noche, se sentaba en el corredor, mirando el mismo cielo bajo el cual habían tenido su primera conversación sincera. Se preguntaba qué habría querido él realmente. Una tarde, mientras ordenaba las cosas de Rafael, encontró su diario personal. En una de las últimas entradas, escrita poco antes de casarse con ella, leyó: no sé si estoy haciendo lo correcto. Quiero ayudar a la familia de Valentina, pero ¿es justo para ella? ¿La estoy utilizando para mi propia venganza? No quiero que se sienta como una víctima, pero no veo otra opción. Espero que algún día pueda perdonarme. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Valentina. Se dio cuenta de que Rafael no era un ser perfecto. Sentía una profunda culpa por su decisión, pero la tomó porque creía que no había otra salida. De repente, se sintió más cerca de él que nunca. Comprendió que no era ni un héroe ni un villano, sino un ser humano tratando de hacerlo mejor en una situación difícil. Pero la pregunta persistía. Ahora que don Héctor estaba arrestado, ¿debía seguir adelante? ¿Debía usar la herencia de Rafael para asegurarse de que el prestamista nunca más pudiera hacer daño? Decidió buscar el consejo de Alejandro. No estoy segura de qué hacer, le confesó. He vencido a don Héctor, pero ¿debo continuar con esto? ¿Es realmente lo que Rafael quería? Alejandro la escuchó con atención. Esa es tu decisión, Valentina. Nadie puede decirte qué hacer. Pero recuerda, Rafael te dejó esta herencia no solo para ti. Quería que protegieras a tu familia y ayudaras a las víctimas de la injusticia. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no es lo que él deseaba? A veces nunca sabemos lo que otros realmente querían, respondió Alejandro con sabiduría. Lo único que podemos hacer es actuar según lo que creemos correcto. Si crees que esta es la mejor manera de proteger a tu familia y ayudar a otros, hazlo. Si no, también tienes derecho a elegir otro camino. Las palabras de Alejandro la hicieron reflexionar. No podía vivir obsesionada con lo que Rafael hubiera querido. Debía tomar sus propias decisiones. Días después, visitó la tumba de Rafael. Don Rafael, dijo en voz baja. Sé que quería que continuara su plan, pero también sé que no se trata solo de venganza. Se trata de justicia, de proteger a mi familia y de ayudar a otros. Continuaré, pero lo haré a mi manera. Espero que pueda entenderme. Un suave viento sopló, como una señal de aprobación. Valentina sonrió y dejó la tumba con paso más ligero. Su lucha no había terminado, pero por primera vez, se sentía segura de su elección. Usaría el legado de Rafael para crear justicia, no solo para ella, sino para toda la comunidad que había sufrido a manos de don Héctor. Las semanas siguientes fueron emocionalmente agotadoras. Valentina intentaba navegar su nueva vida y sus responsabilidades, pero la sombra de Rafael estaba en cada rincón de la hacienda. Su ausencia dejó un vacío inmenso. Él no había sido solo su esposo, fue su mentor, su protector, el hombre que la transformó. Aunque su matrimonio comenzó forzado, había llegado a amarlo a su manera, no como un sustituto de Sofía, sino como el hombre que le mostró bondad, sabiduría y sinceridad. La mañana después del funeral, se sentó al borde de la cama, releyendo el testamento. Confío en usted, Valentina. Es fuerte. Puede hacerlo. Esta vez, las palabras no se sintieron como una carga, sino como un impulso. Se secó las lágrimas y se levantó. ¿No podía hundirse en el dolor? Semanas después, el caso contra don Héctor llegó a su fin. Fue declarado culpable y todos sus bienes ilegales confiscados. Valentina sabía que su trabajo no había terminado. Quería asegurarse de que nadie más fuera víctima de prácticas depredadoras. Decidió usar gran parte de la herencia de Rafael para crear una fundación de microcréditos para los campesinos y pequeños comerciantes del pueblo. Alejandro apoyó la idea con entusiasmo. Es una forma maravillosa de honrar a Rafael, dijo. Con esta fundación, no solo darás ayuda financiera,
sino también esperanza. Solo quiero asegurarme de que su sacrificio no fue en vano, respondió Valentina. Quiero ayudar a quienes han sufrido como mi familia. La fundación, llamada Esperanza Nueva, se convirtió en un símbolo de cambio. Los fondos iniciales provinieron de los ahorros de Rafael, y el resto se utilizó para mejorar la escuela de la vereda. A pesar del esfuerzo, Valentina se sentía satisfecha. Era la mejor manera de honrar la memoria de Rafael. Pero la sensación de pérdida persistía. Una noche, en el corredor, la soledad la abrumó. ¿Hice lo correcto?, murmuró. ¿Estarías orgulloso de mí? Un viento suave pareció responderle. Sabía que nunca obtendría una respuesta directa, pero confiaba en que él apoyaría sus decisiones. De repente, escuchó pasos. Era Alejandro, con una taza de tinto caliente. ¿Todavía no puedes dormir?, preguntó amablemente. A veces me siento tan vacía sin él, confesó. Pero sé que debo seguir adelante. Solo quiero asegurarme de estar haciendo lo mejor. Has hecho cosas extraordinarias, Valentina, dijo Alejandro. No muchos podrían levantarse de una situación tan difícil y aún así ayudar a otros. Rafael estaría muy orgulloso de ti. Sus palabras la reconfortaron. Sabía que aunque el vacío nunca se llenaría por completo, podía vivir una vida que honrara su memoria. Un año después de la muerte de Rafael, la vereda era un lugar diferente. Las tierras de don Héctor habían sido devueltas a sus legítimos dueños, y la gente reconstruía sus vidas sin miedo. La Fundación Esperanza Nueva era el corazón de la comunidad, un símbolo de cambio. Valentina también había cambiado. La joven atrapada en un matrimonio forzado se había convertido en una mujer fuerte, independiente y una líder respetada. Sin embargo, los recuerdos de Rafael seguían vivos. Cada vez que pasaba por su estudio o se sentaba en su vieja mecedora, sentía su presencia. Su legado de amor y justicia vivía a través de ella. Una mañana soleada, mientras observaba los campos verdes desde el corredor, se sintió abrumada por la gratitud. Nunca imaginé que todo esto fuera posible, murmuró. Alejandro se acercó, sonriendo al ver su expresión serena. ¿Sigues pensando en Rafael?, Valentina sintió una sonrisa en sus labios. Sí, a veces. Pero ya no con tristeza. Siento que está aquí, en cada sonrisa de los niños de la escuela, en cada campo fértil, en cada persona que ha logrado salir adelante. Eso es porque lo has hecho sentir orgulloso, dijo Alejandro. Has vivido tu propia vida, pero siempre honrando sus creencias. Semanas después, visitó la tumba de Rafael una vez más. Don Rafael, dijo con sinceridad, quiero que sepa que todo está bien ahora. Mi familia es feliz, Mateo estudia con esmero y nuestra vereda es un lugar más justo. He continuado lo que empezó y seguiré haciéndolo. Gracias por todo. Un viento suave sopló. Se fue de allí sintiéndose no como una víctima, sino como una vencedora, no solo en su lucha contra la injusticia, sino en su propia búsqueda de paz y propósito. Esa misma tarde, de vuelta en el corredor, observó la puesta de sol. Su madre cocinaba en la cocina, Mateo estudiaba en su cuarto, y Alejandro, que ahora era una presencia constante en su vida, estaba sentado a su lado en silencio. Valentina sabía que, aunque su viaje había sido tortuoso, había encontrado la paz y la esperanza. También estaba empezando a abrir su corazón al hombre que la había apoyado incondicionalmente. ¿Qué tal si empezamos a planificar nuevos proyectos para la fundación?, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Valentina sonrió, sus ojos brillando. Ya lo he estado pensando. Podríamos construir un nuevo centro de capacitación el próximo año. Y quizás un programa educativo